Muy bien, estimados estudiantes de Seminario de Investigación para Contaduría Pública, bienvenidos al curso de Seminario de Investigación 2024-2. Dispensen un poco el ruido que tenemos a fondo. Justamente estoy realizando este video en el momento de bienvenida a los nuevos estudiantes de la institución. Entonces dispensarán un poco el ruido de fondo. El video de hoy va a estar enfocado estrictamente en cómo entender el proceso que vamos a empezar a desarrollar en la materia. Nuestro primer ejercicio puntualmente va a estar constituido en empezar a aprender a leer un artículo de investigación. Como ustedes se pueden dar cuenta en pantalla, ya está habilitado el término de la semana número 1. Bien, y en la semana número 1 ya podemos encontrar el proceso de cómo leer un artículo de investigación. Toda esta semana nos vamos a enfocar en la lectura, en el entendimiento y en la explicación de los artículos de investigación. Entonces, este video va a ser un refuerzo para entender cuál es el espíritu del ejercicio. Yo les sugiero hacer primero una gran lectura al término inicial del curso, que está aquí en la plataforma de Campus Virtual. Leer y verificar estos videos primero de Apawersoft, MindMeister, Mendeley y pasar a la semana número 1. En ella les van a solicitar una información puntual, les van a explicar puntualmente qué es un artículo de investigación, cómo se entiende un artículo de investigación, cómo hay que leer, cuáles son los tips más importantes de la lectura del artículo de investigación y la tarea que va destinada para esta primera semana. Bien, entonces esa tarea va a tener como contexto, me voy a salir un poco aquí de recuadro, va a tener como contexto aprender a leer un artículo. En el campus ustedes van a encontrar que van a haber 10 artículos en los cuales ustedes, por medio de este enlace, se van a tener que inscribir y en esa inscripción van a descargar el artículo que está acá. Entonces ustedes dicen, mi grupo va a inscribirse en el artículo número 6, descargarán el artículo número 6 y ese grupo se encargará de hacer la lectura del artículo número 6 y hará la exposición al respecto. Como ejemplo, tengo este artículo sobre la contabilidad financiera y las tomas de decisiones empresariales para entender cuál es el manejo que necesito que aprendan a tener con ese tipo de documentos. Primero, van a verificar que el artículo de investigación tiene una estructura, corta, máximo aquí hay unas 16 páginas. Los artículos de investigación normalmente son muy cortos, no son superiores a 20 páginas. Muchos vienen en inglés, muchos en español. Este no está dentro del contenido de los artículos elegibles. Este lo obtuve precisamente para el ejercicio del día de hoy. Un momento. Ya, corriendo otra vez, dispense. En este entonces ustedes pueden observar que la estructura inicia con un resumen, después pasa a una introducción, habla unos contextos, después este artículo, digamos que su estructura es especial, ya hablaré por qué, tiene un método, tiene unos resultados y tiene una discusión, unas conclusiones, unas recomendaciones y unas referencias. Vamos por partes. Voy a hacerme más pequeñito acá. Bien. Lo primero que ustedes van a encontrar siempre en un artículo es el resumen y mi sugerencia siempre va a ser la siguiente. Primero lean el resumen. El resumen está diseñado para entender en muy pocas palabras de qué se trata el documento que ustedes van a observar. En él siempre van a encontrar una cortísima introducción de qué se trata el documento. Adicional a ello van a encontrar qué método utilizaron, cuál es el resultado más importante del documento y qué conclusión relevante tiene toda la investigación. Entonces, fíjense que acá hay un detalle interesante. Son 20 páginas, en este caso 16 páginas, perdón, en las cuales se expresan en menos de unas 250 palabras esas 16 páginas.
Y siempre es una gran sugerencia indicarle a todo investigador que lea primero el resumen. En este siempre van a contener lo más relevante de toda la investigación. Después pasen a la introducción, obviamente. La introducción les va a dar una ampliación del contexto de qué se trata la investigación y qué autores han desarrollado este tipo de investigaciones o cuáles son los soportes temáticos que tiene la investigación en el desarrollo. Entonces aquí este documento, pues rápidamente podemos verificar que aquí se habla de un problema de toma de decisiones en grandes empresas. Entonces él inicia indicando que las empresas deben tomar decisiones financieras adecuadas para poder entender que es importante el desarrollo de estas. Bien, entonces estas políticas o estos criterios de la toma de decisiones, pues en este aspecto dice, según la memoria anual de la Cámara de Comercio de Lima, ya se dan cuenta que es un artículo peruano, nos está indicando que el 70% de las empresas tienen deudas onerosas y dichas empresas, el 67% de ellas tienen una deuda corriente con los trabajadores, proveedores y servicios públicos, el 62% disponen de un patrimonio mínimo. Entonces miren que este primer párrafo grande les está haciendo una explicación de un contexto que puede ser económico, a veces es político, a veces es empresarial, a veces es informativo, y siempre van a arrancar por este tipo de desarrollo. Siempre los primeros párrafos de la introducción van a hacer un análisis contextual de qué es la investigación. Después empiezan a hablarse de unos síntomas, en este caso de este artículo, se empiezan a hablar de unos posibles síntomas de desarrollo, pasan a pronósticos, control de pronósticos, problema general y problemas específicos, objetivo general, objetivo específico, justificación e hipótesis principal específica. Aquí viene algo muy interesante. Este artículo en particular nos está mostrando inclusive los objetivos que debe desarrollar esta investigación. Normalmente los artículos de investigación no traen esto tan claro. A veces está difuso en la introducción o en el planteamiento del problema, pero este lo trae muy directo, muy diciente. Les va a ayudar mucho el encontrar artículos de este estilo en los primeros pasos, y si no los encuentran, no se preocupen, no es que tienen que ser obligatoriamente ese tipo de documentos que traigan eso específico para hacer documentos entendibles. No, como les digo, pueden estar difusos entre la introducción y el planteamiento del problema, cuál es el desarrollo que se quiere lograr con la investigación. Está escondido o está muy claro en algún párrafo, solo que no es directo en decir el objetivo general de este documento, los objetivos específicos de este documento son, simplemente que en la forma de explicar se va dando y se va dando. Bien, este es excesivamente amplio en ese término, y después en esa introducción pasa a hablar de unas bases teóricas. Esto lo vamos a conocer como planteamiento del problema, o a veces también lo llaman estado del arte, que es como una forma de decir qué problema realmente se quiere solucionar por medio de documentación que previamente ya fue relacionada con el problema. Ustedes se dan cuenta que este tipo de documentos traen unas referencias, y son referencias que tienen que estar muy bien armadas, bien sintetizadas. O sea, no son referencias sacadas de páginas cualquiera de blogs o de periódicos. Estos deberían tener aportes significativos temáticos, y en esa condición, pues, estas son las referencias que se usaron para poder construir este documento y poder determinar de ellos qué se abstrajo para poder decir cómo vamos a medir o cómo vamos a analizar la contabilidad financiera y la toma de decisiones financieras. Bien, entonces este documento particularmente es un poco indirecto. Lo llama bases teóricas, pero también lo pueden encontrar como estado del arte. Bien, y ese es un proceso. A veces también lo encuentran como metodología, más si son artículos de aplicación cuantitativa. Bien, o sea que estamos hablando de números aplicados o de fórmulas matemáticas que pueden ser aplicables. Ahí estoy cometiendo de forma eh, de forma eh, mm, ¿cómo se los explicara? Ahí estoy diciendo una tal vez incorrección, porque no toda fórmula matemática estrictamente es condicional de un estudio cuantitativo. Eso lo hablaremos mucho después cuando ustedes estén en el desarrollo del proceso, de cómo escribir una metodología en el término del semestre. Pero por ahora,
Entendamos que todo artículo de investigación que traiga fórmulas normalmente trae mucho desarrollo numérico y de cálculo, y a veces no. Pero es muy común encontrar que este tipo de documentos, como, no sé, como artículos de investigación financieros, estrictamente financieros, son muy cuantitativos, y este particularmente es un desarrollo muy cualitativo. ¿Y cómo sabemos que es cualitativo? Porque hace una apreciación casi totalmente descriptiva de procesos y de desarrollos en el eje de analizar el contexto de la contabilidad financiera y las tomas de decisiones. O sea, esto es una exploración contextual de cómo se debe entender este tema. Después se encuentra con el método, y es el método con el que se va a desarrollar los objetivos que están aquí declarados. Bien. Entonces, este documento dice: determinar la forma como la contabilidad financiera podrá facilitar la toma de decisiones en las grandes empresas comerciales de Lima Metropolitana. Objetivos específicos: establecer la manera de la información financiera podrá suministrar elementos de toma de decisiones en las grandes empresas comerciales de Lima Metropolitana, determinar el modo de la información económica que podrá proporcionar recursos de la toma de decisiones, y después establecer la forma de cómo la información patrimonial podrá facilitar esto. Entonces, estos tres grandes elementos que tenemos aquí, esos objetivos específicos, son las herramientas con las que se va a desarrollar el objetivo general. O sea, para poder determinar el objetivo general vamos a tener que pasar primero por estas tres fases. Y esas tres fases, incluyendo la final, está determinada desde el método. O sea, para poder entender cómo lo van a lograr, hay que leer el método, la metodología de cómo se debe explicar el desarrollo de esos tres objetivos específicos. Bien, es lo mismo cuando ustedes hacen una receta. Para poder hacer un pollo asado no es simplemente meter el pollo al horno, sino que hay que hacer unos pasos previos para poder hacer ese desarrollo, y al final el objetivo general es el pollo asado. Pues obviamente primero hay que adobarlo, hay que despresarlo si es el caso, hay que cuidar la piel, hay que hacer unos tratamientos al pollito, y cuando ya todo eso esté completo, ahí sí lo metemos al horno. Objetivo general: que se dore el pollo, y al final obtenemos el pollo. Todo va por pasos, y en este caso, así también son los artículos de investigación. Después entendemos los resultados, que son los resultados de los objetivos. En este caso, pues está hablando un término de unos desarrollos de muestra. Y finalmente, contrastan las hipótesis que están ahí determinadas. Hay una discusión de los resultados que por ahora no les voy a explicar mucho al respecto, porque la intención de este ejercicio es que ustedes me expliquen un artículo desde sus propias palabras. Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? Ya tenemos el artículo acá. Les hice un muy rápido mapeo, un rápido paneo de qué es lo que se está entendiendo aquí. Bien, sin mucha mirada, simplemente lo que está ahí contenido. Y la intención es que ustedes abran aquí en MindMeister una hoja de ruta. Entonces, por ejemplo, podemos decirle que nos haga, no sé, que nos haga un esquema de ensayo. Bien. Se me ocurre que ese es el pertinente, no significa que esto es una obligación. Simplemente que si yo quiero explicar algo basado en el criterio, pues aquí más o menos tengo la estructura adecuada para poder explicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puntualmente me voy aquí al documento, y título del documento, y le voy a decir que por favor me diga que este es el artículo de investigación, y que ese artículo tiene una introducción, que ese artículo tiene por acá bases teóricas. Entonces voy a decir que se llama aquí bases teóricas. Ahí le solicitaré cuidado con las tildes. Para el ejemplo lo estoy haciendo lo más rápido posible para que el video no quede tan largo. Método. También tiene resultados. Conclusiones y otro criterio. Bien, pero digamos que ahí está lo más importante. Y aquí empiezo a desagregar las ideas más importantes. Entonces, en la introducción nos está diciendo
nos está diciendo que hay un problema identificado con la toma de decisiones porque las empresas comerciales no disponen de estructura de financiamiento. Entonces, lo primero que podemos decir aquí es que el documento explica que el espíritu del estudio es, les volvamos acá para volver a tomar la idea, es analizar el problema de las empresas en Lima las empresas comerciales porque los directivos no disponen de adecuada estructura de financiamiento. Entonces, porque los directivos no tienen adecuado financiamiento, por decirles. Esta es una de las condiciones que están ahí descritas, pero como ustedes se pueden dar cuenta, no es simplemente la única, sino que hay muchas otras ideas que están ahí descritas para poder entender la introducción y después tendríamos que hacer lo mismo con las bases teóricas y después con el método y después con los resultados y conclusión. ¿Cuál es el truco? Que lo hagan con palabras clave, que lo hagan con una redacción corta, párrafos muy pequeñitos, 3, 4 líneas, que expliquen una idea central. Porque inmediatamente, como en este video, estoy utilizando aquí el APowerSoft y el chiste es que ustedes se graben, cuando ya tengan listo este mapa, cuando ya han comprendido el artículo, pues entonces se graben entre el grupo y desarrollen el contexto de cómo me explican ese artículo. ¿Bien? Voy a hacer una aclaración. Puede que en los artículos que están ahí no se entiendan algunas temáticas, no se entiendan o no se comprendan algunos procesos, no importa, no es necesario que lo aprendan concretamente, ni que sepan estrictamente de qué se trata. La intención es que empiecen a analizar paulatinamente cómo empezar a leerlos y cómo empezar a comprender las temáticas que están ahí descritas. Bien, esos 10 artículos que ustedes tienen ahí fueron elegidos por un profesor de acá que está haciendo doctorado en administración, pero que es un gran investigador en contaduría. Y son temáticas que están en top trending en este momento para los contadores. Bien, algunos están en español, otros en inglés. Profe, a mí se me dificulta mucho el inglés, tranquilo, utilice el traductor y además son 3 estudiantes por grupo. También secciónense las tareas, secciónense la importancia de apoyarse entre ustedes y entender de qué se trata el documento por secciones o léanselo entre los 3 todo. Utilicen las herramientas de estudio que quieran. La intención es que este desarrollo, primero, tienen que hacerlo muy rápido porque necesitamos, 1, que inscriban los grupos, 2, que hagan la lectura, 3, en esa lectura hagan este mapa conceptual y después se graben y esa información la anexen, o sea, el video que creen y lo manden a YouTube, muestren el link aquí, en el foro, ¿bien? En videos de revisión de artículos, para poderlos revisar una vez se llegue al fin del proceso. Muchachos, cada semana voy a generar una reunión en la cual daré el espacio a ustedes para poder hacer la revisión de las tareas. Puntualmente ahora vamos a tener esta primera tarea, leer, comprender y explicar. Entonces, por favor, les sugiero mucho hacer esto lo más rápido posible, o sea, elegir el tema rápido, descargar el artículo y empezar a desarrollar la lectura para poder generar el mapa conceptual y después el video. Bien, el término es el siguiente, estamos a 5, arranca el semestre y la intención es que esté listo antes de las 12 de la noche del domingo, bien, para poderlo revisar. Y de ahí en adelante todas las semanas iré activando una nueva sección hasta que se cumpla el término del semestre. Bien, entonces, no siendo más, para que no quede esto tan largo, les deseo una muy buena tarde, muchísimas gracias y nos estamos viendo la otra semana. Bienvenidos al semestre y de verdad les va a ir muy bien.